Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Géminis. Les doy la bienvenida a su canal Alelía Astral. Si es la primera vez que nos visitas, no olvides suscribirte. Recuerda que los días viernes sorteamos entre nuestros suscriptores una lectura totalmente gratis como agradecimiento porque por ustedes podemos alimentar nuestro refugio de animalitos rescatados. Contarles que para esto deben cumplir con todos los requisitos que decimos durante el video y además quiero comentarles que es importante que ya mismo se suscriban y activen la campanita para que siempre estén en nuestros en vivo en los cuales les respondo preguntas gratis. Esta es una lectura general, si hoy no resuena puedes ir a tu ascendente, si no conoces el tuyo en la cajita de descripciones te dejé el link. Y además quiero comentarte que no tiene fecha específica para ser escuchada, ni tampoco tiene un sexo, género o identidad a quien va dirigido. La lectura tiene varias partes, primero un mensaje general de los ángeles, segundo los que tienen una conexión de amor con alguien, tercero los solteros, luego pasamos a tu ex y finalizamos con el trabajo y el dinero. Comenzamos con la primera parte. Es importante que se queden hasta el final porque el tiempo de visualizaciones cuenta para nosotros. Entonces, si quieren ayudar a nuestro refugio, es súper importante que lleguen hasta el final del video. Primer mensaje de parte de Géminis. De los ángeles para Géminis, dice: tu memoria guarda la justicia. Géminis, yo sé que hay personas que no han hecho las cosas de todo el bien contigo. Yo sé que hay personas que en ocasiones te hicieron mucho daño del pasado, pero es el tiempo de sanar. Es el tiempo de dejar ir, es el tiempo de soltar, me resuena mucho decirles, es el tiempo en el cual ustedes tienen que aprender que incluso aquellas personas que nos han hecho tanto daño son maestros en nuestra vida. No es tiempo de pensar en venganzas, es tiempo de liberar los rencores. Es la única manera en la que vas a poder salir adelante y seguir, pasar la página, ¿sí? Ese es el primer mensaje para ti y tú sabrás por qué te lo estoy diciendo, Géminis. Segundo mensaje de parte de todos los ángeles. La serenidad es tu fortaleza. Como te venía diciendo, no es momento para cobrar venganzas, no es momento para hacer enemigos, para actuar en contra de alguien. Recuerda que el universo siempre se termina equilibrando. Recuerda que las cosas, nos gusten o no, siempre terminan, pues nada, a cada quien va colocando como en su lugar. Tú no te preocupes por este tipo de cosas, porque cobrar venganzas, la vida solita irá dándole a cada quien lo que se merece, ¿ok? Por ahora, tu tranquilidad es tu fortaleza. Mensaje final te dice: habrá castigo y reconciliación. Entonces, miren cómo todo se va hilando, se va conectando y deja que sea la vida, que sea el universo quien cobre justicia por ti. Tú no entres en este juego de acumular más rencor, porque recuerda que todo esto es como echar piedras a la mochila de nuestro pasado. Siempre cuando andamos con algo con mucha carga en nuestras espaldas, esto nos impide avanzar con la velocidad correcta. Y por eso es que a veces, a pesar de que tengamos buenas intenciones, buenos sueños y mucho esfuerzo por ellos, como que no vemos los resultados pronto o nunca los vemos. Es el momento para poder hacer esto, ¿ok? Este ha sido el mensaje general para todos los Géminis de parte de los ángeles. Pasamos a ver qué nos dice el tarot para todos aquellos que tienen una conexión con alguien. Y puede ser el crush, el novio, el amante, la esposa, o ser una relación en la cual aún no tienen un título, pero hay un vínculo como tal. ¿Ok? Pensamientos de esta persona hacia Géminis. Me dice que es alguien que en el plano de lo sexual te desea demasiado. Es más, puede haber sido que la conexión o el vínculo inicial fue netamente físico, no emocional. Sin embargo, esto me habla acerca de una transformación, de un cambio de estos pensamientos, de un cambio de estas emociones hacia algo más positivo, hacia algo más espiritual, hacia una conexión emocional entre ustedes dos. Puede que hayan habido problemas o peleas recientemente con tu persona especial.
Sin embargo, te dice no dudes de los sentimientos que esta personita tiene hacia ti. No es momento de poner en tela de juicio si te quiere, si te ama o no, porque realmente sí lo hace. No hay mentiras en este momento. Creo que es alguien que va a tratar de ser lo más transparente posible contigo. Como te digo, puede que sus intenciones al inicio hayan sido diferentes, pero en este momento no veo como que esté jugando doble, como que haya otra persona más. Como ustedes pueden observar dentro de la lectura, no vemos ni una reina de espadas, no vemos un 5 de oros, no hay amantes, no hay alguien adicional en quien tu pareja pueda estar pensando en este momento. Sin embargo, siento que es alguien que puede ser en su plano profesional o en su familia extensa o en su parte económica, está pasando una crisis muy importante. Y no crean, pero todo lo que pasa por fuera de la pareja le afecta, nos guste o no. A veces, aunque intentemos dejar como por fuera de la cama y de la casa los problemas del trabajo, finalmente sí terminan cargándonos. Es importante a veces, Géminis, colocarnos en el lugar de nuestra persona especial para poder comprender. Y me dice que hay una situación del pasado de tu pareja que en este momento le puede estar dando dolores de cabeza. Puede ser un ex, pueden ser hijos, pueden ser deudas, pero son cuestiones de su pasado que ahorita le están generando una crisis interna y puede que esto se refleje en la tensión que hay en este momento en la pareja como tal. Esto es una situación que va a salir a favor tuyo. Es una situación que se va a resolver a favor de la pareja. Sin embargo, el hecho de que la carta del astro se encuentre invertida me habla de que hay un retraso, ¿sí? Que hay un retraso en la solución de este problema. Aquí me lo confirma nuevamente el as de oros invertido. Hay un retraso, pero finalmente se termina resolviendo a favor de ustedes. Los cubre la carta de la generosidad, de entregarse el uno al otro, de ayudarse, de que no es tiempo de confrontaciones, Géminis. Es tiempo de ser un equipo con tu pareja. No faltes a tu palabra. Y si tú prometiste estar en las buenas, pero también en las malas, creo que es tiempo de demostrarlo. Aunque mi Géminis es muy leal siempre con sus parejas, pero es un tiempo en el que esta persona especial te necesita mucho. Pasamos a la lectura de los que están solteros. Primero vamos a leer la parte profesional porque para ustedes algunos la parte del amor en este momento no tiene importancia. Quiero decirles que si el consultante me aparece invertido es porque ustedes se han estado sintiendo incapaces o sin fuerzas ya para poder realizar un trabajo o un estudio o conseguir una meta en su carrera profesional. Esto no es así. Sí, tienes la posibilidad de un nuevo comienzo, te dice ese sol que se encuentra en esa esquina, en esa carta. Y el hecho de que la varita de mago se encuentre en la mano del consultante me dice que tienes el poder para cambiar tu destino, que de tus determinaciones, de tus decisiones, de la tenacidad y de la resiliencia que tengas en este momento, dependerá avanzar. Miren qué buena carta, me dice que de este problema sales súper avante y puede que esté llegando a ti una suma bastante considerable de dinero o una muy buena oportunidad laboral. Ánimo porque todo tiende a mejorar. Para tu parte sentimental, ¿qué viene? Siento que no tienes muy claro realmente si quieres iniciar una relación con alguien o si preferirías estar más bien como tranquilo, soltero, solo, enfocado en otras cosas. Si es que tu parte como profesional no te deja para pensar en este momento en sentimientos y relaciones. Pero veamos qué más nos viene. Definitivamente el estar concentrado en estos otros problemas es un obstáculo para que ahorita mismo haya como una buena relación. Me dice que hay posibilidad de recuperar una relación que considerabas perdida, pero podría ser netamente en el plano de lo sexual. Cuidado porque esta persona podría estar pensando netamente en encuentros sexuales. Veo mucha química y veo que algunos de ustedes andan solo en este plan de sexo casual y quiero decirles que se cuiden mucho
porque pueden haber embarazos no deseados. Veamos qué carta te cubre de parte del tarot egipcio, la carta del asesoramiento. Buenos días para pedirle ayuda a amigos o a personas más expertas en este problema del negocio o del trabajo, y también para que les hablen un poquito acerca de alguien de su pasado. No veo que sea como tal un ex, veo que es alguien con quien siempre han querido tener una relación o una conexión y como que las cosas no se han dado. Cuidado porque el encuentro podría ser netamente sexual, no veo emociones o sentimientos de esa persona hacia ti. Pensamientos del ex de Géminis hacia Géminis. Bueno, alguien que en este momento tiene mucha confusión. Alguien que puede estarse enfocando netamente en su vida profesional, en acumular riquezas, en acumular dineros. Pero que en el fondo, o sea, está como entre me enfoco netamente en mi vida profesional o voy y pienso en esta persona que tanto me importa, que es Géminis. Creo que a ti te percibe como alguien más maduro, más centrado que él o que ella. Pero me dice, quizá no tengo algo bueno para ofrecerle, porque esto me habla de una mala asociación y así es como él se percibe contigo, como si no fuera suficiente, como que yo no soy suficiente para esa persona. Me dice, Géminis a veces da demasiado de sí mismo y siento que Géminis no era feliz a mi lado. Veamos qué te aconseja respecto a esto. Te dice, la victoria te dará paz. Tranquilo que si tu decisión ha sido olvidarle, vas a tener paz dentro de muy pronto. Y tranquilo que si tu decisión ha sido recuperar la relación, también lo vas a conseguir. Va a haber una victoria y esto te va a traer mucha tranquilidad. Sin embargo, sería bueno que hablaras acerca de estos pensamientos como de inferioridad de tu persona especial. Para los que están sin trabajo, es súper importante que hagan vida social. A través de la vida social de amigos o de contactos van a poder encontrar un nuevo empleo o iniciar un negocio. Para los que tienen trabajo en estos días, es tiempo de esforzarse muchísimo más de lo que lo están haciendo para conseguir este logro, este triunfo. Viene un triunfo contundente, puede significar un viaje, un cambio de ciudad, algo que se resuelve a favor de ustedes, Géminis. Entonces es súper positivo. ¿Ok? Número de la suerte, pero deberán trabajar el doble, como correr la última milla. La carta de la muerte me indica que viene eso que generará un cambio radical y positivo en tu vida profesional o económica. Número de la suerte para ti, el número 13. A ti que llegaste hasta el final, se cayó el cargador. Contarte que los requisitos son: primero, estar suscritos; segundo, activar la campanita de notificaciones y darle like a este video; tercero, escribir la palabra sueños en los comentarios; y cuarto, imprescindible, que se suscriban a nuestro canal aliado Horóscopo Ancestral y allí también activen la campanita de notificaciones. Bendiciones, los llevo en mi corazón. Inviten a sus amigos y síganos en redes sociales.